Buenos días, es jueves 11 de la mañana y vamos a hacer un puente y espejo juntos. El día de hoy estoy feliz porque de quien vamos a hablar es una mujer a la que verdaderamente honro su trabajo. Creo que los mexicanos la consideramos más mexicana que española, ella nunca cambió su nacionalidad. La consideramos más mexicana que española. Aquí es donde verdaderamente hace su arte. Y a mí lo que me encanta de contar la vida de las artistas, de las mujeres o de los hombres en determinado momento es justo como el título de este programa. Hacemos un puente y un espejo. Yo les voy a contar hoy de Remedios Varo, de esta gran mujer. En ocasiones se suele decir la surrealista española mexicana. La verdad es que ella se deslinda del movimiento surrealista, sobre todo al final de su vida. Y lo que es interesante es conocer cómo estas mujeres, después de salir de dos guerras tremendas, en su caso la Guerra Civil Española, donde pierde a su hermano, porque como buena artista ella toma un bando y el hermano el otro, ¿no? Entonces el hermano muere ahí, ella incluso estuvo en la guerra, después viene la Segunda Guerra Mundial y con todo y esta circunstancia ella no deja de ser y de dejarnos el legado que hoy podemos recibir de la gran Remedios Varo. Vamos a irnos por parte, porque lo que me encanta a mí platicar sobre esta hechicera del pincel es que no todas las historias tienen esta niñez catastrófica que las llevó de manera muy complicada a ser quienes eran. Hay mujeres que no están tan solas, sino que también reciben, es este mito del artista que se sobrepone a historias catastróficas familiares, ¿no? Y no es el caso de Remedios. Vamos a ver que ella es una mujer muy apoyada por su familia, es una niña brillante. Estamos hablando de Gerona, España, 1908, cuando nace Remedios Varo. En una familia tradicional española, vivían con la abuela y a la abuela constantemente la vamos a ver en su obra presente. De hecho, hay un par de dibujos cuando ella tiene 15 años del perfil de su abuela. Va a estar cerca de la abuela y la abuela siempre estaba en la máquina de escribir, en la máquina de coser. Entonces, tiene esta figura de la máquina de coser y de la creación a partir de la máquina de coser. Entonces nosotros vamos a ver repetitivamente en las obras de Remedios cómo las tejedoras se convierten en algo tan trascendental y tan importante para la creación de sus mundos alternos. Y esto es porque vivía con su abuela. Su madre, como buena española y de principios del siglo XX, era una mujer religiosa y su padre era un científico. Él era un ingeniero hidráulico, era un ingeniero que se dedicaba a armar las presas de España. Entonces su niñez se la pasa viajando de un lado a otro y teniendo como esta experiencia con estos instrumentos científicos, con barómetros, con poleas. Ella está rodeada del mundo del agua y del mundo de los barómetros científicos y de la abuela. ¿Por qué vemos después cómo ella tiene este sigilo en detenerse en estos elementos de alguna manera científicos que fueron parte de su niñez? Entonces, como les digo, Remedios está viajando de un lado al otro con su papá, con su mamá, buenísima en matemáticas, buena estudiante, brillante, viva. Y un día su mamá, les voy a contar cómo descubren que es pintora. Su mamá abajo de la cama se da cuenta que está llena de hojas y hojas y hojas, y cuando saca hay pinturas y pinturas y pinturas y pinturas, entonces los toma y se los lleva a su papá. Cuando llega con él, el papá ve lo que esta niña es capaz de hacer. Se sienta Remedios en las piernas y le dice: pinta, Remedios, pinta y pinta más. Y le ponía los instrumentos con los que él trabajaba y la apoyó. Por eso les digo que no todas las mujeres tienen esta lucha, y menos es y está padre contarlo por los que somos hoy papás y los que somos hoy mamás, la importancia de apoyar el talento de nuestros hijos. Y en ese momento, y estamos hablando a principios del siglo XX, donde verdaderamente las mujeres no tenían esa posibilidad, cuando ella tiene 15 años, la meten a la Academia de San Fernando en Madrid, lleno de hombres. Ella empieza a estudiar pintura, rodeada de estos hombres, dedicada a su primer hacer. Así es como arranca la vida de artista de Remedios Varo. Después se va a mover hacia Barcelona. Ella va a tener 3 grandes amores. El primero de ellos es Lizárraga, que era su compañero y su amigo. Se casan en 1930, muy jovencita, y se van a vivir a Barcelona. Lo primero que acontece en Barcelona es que ella empieza a estar
en contacto con los surrealistas, sobre todo con los logicofóbicos. ¿Qué era esto de los logicofóbicos? Era la fobia a la lógica. Ellos buscaban romper con esto. Junto con Lizárraga entra en contacto con otros surrealistas. Ellos se separan en 1936, pero nunca dejan de ser amigos. Siempre están cercanos. Su gran amor, a lo mejor no sé si el adjetivo es el mejor como su gran amor, pero su compañero de tránsito y uno de sus grandes amores va a ser Benjamin Péret. Benjamin Péret era un poeta y era la mano derecha de Breton. Breton es el gran surrealista, es el inventor del surrealismo, es el que hace todo el manifiesto surrealista y era el ídolo del mundo cultural, y Péret era su brazo derecho. Le decían a Remedios la hechicera, la de Péret. Y entonces lo que sucede aquí es que de Barcelona se van a París. En París ahí expone junto con otros surrealistas, es una de sus primeras exposiciones, y también expone en Tokio. Por eso tiene esta gama o este inicio surrealista de alguna manera. Pero esto se va a ver truncado en un principio por la época. Les digo, se separa de Lizárraga en 1936, estamos hablando de 1940. La situación de la guerra se convertía álgida y en París empiezan a ser perseguidos por los nazis. Todos los artistas y demás sabemos que fueron tremendamente perseguidos de alguna manera durante la Segunda Guerra Mundial. Ella huye a Marsella en 1940 junto con Péret y muchos otros surrealistas en ese momento y otros pintores y demás. Y llegan a México gracias a la apertura que tenía Lázaro Cárdenas, a la apertura de recibir a los artistas, ¿no? Fue la gran oleada de los intelectuales y los artistas que llegaron a México. Muchos de ellos primero hicieron escala en Nueva York y algunos otros lo que hicieron es que llegaron directo a México, y es el caso de Remedios. México se magnifica en su mundo cultural gracias a la llegada de estos intelectuales. Por los nuestros, por nuestras Diego, Frida, Siqueiros, etc., no se crean que son muy bien recibidos. Les llamaban el gueto de la calle Barreda, que era donde vivía Remedios. Vamos a hablar un poquito más de su personalidad. Vamos a hablar también de en qué momento realmente ella se dedica a pintar o no, porque saben que cuando llega a México todos estos intelectuales tienen el permiso de trabajar. La única que empieza a trabajar y a mantenerse, y también mantenía por lo tanto a Péret, es Remedios Varo, trabajando para la Casa Bayer. Vamos a regresar entonces en un momento más hablando de Remedios Varo, la hechicera del pincel, y por qué vale la pena contar su vida atrás de su obra, qué fue lo que pasó. Yo soy Elisa Queijero y ahorita regresamos a Puente y Espejo. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. GNA Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. GNH Channel. GNH Channel. GNH. Sigan viendo GNH Channel. Esto es GNH Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GNH Channel. Me sigan viendo aquí. GNH Channel, siempre cerca de ti. ¡Ay, verdad! Hablar de Remedios Varo siempre es una joya y para mí un privilegio adentrarme en su vida y entender qué fue lo que pasa atrás de esta mujer y de esta obra. De entrada vale la pena decir que a ella no le gustaba hablar de su vida, decía lo que importa es la obra, no la vida. Ahora, toda esta primera parte que yo les comentaba, que ella estaba en España y después en Barcelona, en Madrid, Barcelona y luego París y luego Marsella y migran a México, ella sí pinta y tiene estas dos exposiciones, pero en cuanto llega a México se dedica a ser publicista, más que publicista, ilustradora para los publicistas. La Casa Bayer fue acertada en ver su pincel, su calidad, y entonces empieza a hacer los primeros
cuadros de la Casa Bayer. Hay unos que constantemente podemos ver en el Museo de Arte Moderno y es una joya, que son dolor reumático, y quien ha vivido este dolor entiende lo que logró Remedios en su pintura, porque son figuras que están prácticamente clavadas al dolor, y la Casa Bayer apoyó y se sintió como muy gratificada con las ilustraciones de Remedios. Benjamín Pérez, en ese momento, como les decía, era este gran surrealista. En ese momento también era como mucho más famoso que Remedios. Remedios no era reconocida. Es curioso ver cómo hay mujeres que no brillan mientras están al lado de hombres poderosos y brillantes. Es lo mismo que sucede con Frida en esta misma época. Mientras Frida está cerca de Diego, ella no termina de surgir como pintora. Y en el caso de Remedios también. Es una mujer de buen humor, y el humor lo vamos a ver muchas veces plasmado en su pintura. Ligera, alquimista, prácticamente una bruja, como estuvimos hablando la semana pasada sobre las brujas. Le gustaba la alquimia, le gustaba lo científico, le gustaban las plantas. México para ella fue una ligereza. Ella dice, yo ya no podía hacer ni podía pintar en la España de la Gran Guerra, ni tampoco en la Europa de la Gran Contienda. Encontré la paz para volver a pintar. Algo de lo que ella también comentaba en sus últimas entrevistas y en las entrevistas que le hicieron es que les sorprendía justo lo que los mexicanos somos en cuanto a color, ¿no? Imagínense que vienen del mundo gris de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegan a este México de colores, para ella se vuelve fascinante. No así para Benjamín Pérez. Él siempre tuvo una nostalgia por París. Él siempre se sintió con la necesidad de regresar, decía, no tenemos los mismos cafés, no tenemos la misma libertad, y siempre Remedios lo que estaba haciendo era levantarlo, ¿no? Tratarlo de traer al buen humor. Bueno, pero tenemos este café delicioso que está en el centro, y tenemos esto otro, y tenemos las calles. Entonces, en este mundo de intelectuales, ella va a tener grandes amigos, como son Wolfgang Palen, Katy Horna, por supuesto Leonora Carrington. Leonora Carrington, ellas sí eran brujas de la misma escoba, para que vean. También Remedios de alguna manera aporta su sentido, su humor, su ligereza, su belleza. Decían que siempre salía así con la cintura súper pegadita, de por sí tenía una cinturita de avispa. Ella no tiene hijos, y fíjense que no habla en particular de por qué no tuvo hijos, sino que si ella toma esa decisión o cómo se dan las cosas. Para cuando ellos pueden regresar a París, que ya terminó la guerra y son bienvenidos de regreso, Benjamín Pérez, de aquí soy, dice, yo ya me voy. Y aquí viene la separación de Remedios de Benjamín Pérez. Ella no se quiere ir, ella decide quedarse, y ahí viene esta separación de este hombre con el que tenía tantos años, ¿no? Tenía ya más de 6 años juntos, casi 7 años, cuando decide Benjamín Pérez regresar, y ella se empieza a dedicar a lo suyo. Nunca dejó de ser ilustradora. Y esto es algo muy interesante, porque ¿cuándo nos debemos de dedicar a nuestra vocación? Hablemos de eso, ¿no? O sea, ¿qué pasó con Remedios? Esta gran pintora, ¿saben a qué edad empezó a pintar realmente? O sea, todo esto sabemos que era artista, lo venimos diciendo, pero es realmente hasta los 44 años que ella se dedica solamente a pintar y deja la parte de ser ilustradora para el mundo publicitario. En este momento, cuando Benjamín Pérez se regresa y ella se queda, decide primero irse a Venezuela un tiempo. Se va unos años a Venezuela, ahí también se dedica a la ilustración, y fíjense qué valiente, a la ilustración de los insectos. Y ella le temía tremendamente a los insectos, pero sabía que solo acercándose a ellos y pintándolos con la calidad que suele tener Remedios Varo, es que entonces ella podía también trascender este miedo. Entonces lo que sucede cuando Benjamín Pérez se va es que ella se toma un tiempo y se va a Venezuela, como les digo. Y cuando decide regresar, como les comentaba, los amigos la apoyan, y al apoyarla va a encontrar a este último gran amor, a este último gran amigo que la va a sustentar y apoyar. Él se llama Walter Gruen. Estamos hablando ya de 1952. ¿Quién fue Walter Gruen y qué o por qué es tan relevante en la vida de Leonora? Ellos ya se habían conocido. Lo que aquí sucede con Remedios es que se conocen. Él viene con su esposa, ella está con Benjamín Pérez, ojo, no se casaron, ¿no? Con el único que se casa es con Lizárraga al principio, pero entonces se conocen, cruzan, son amigos y ya.
Walter Gruen va a perder a su esposa de una manera bastante trágica, se muere ahogada en Veracruz tratando de salvar a alguien y él se queda solo. Cuando regresa Remedios se reencuentran y Remedios se da cuenta que él está solo y empiezan a ser amigos, verdaderamente amigos, compañeros de viaje ya en este último momento de su vida. Estamos hablando que Remedios tiene en este momento 44 años. Con la posición económica de Walter Gruen, él era de origen judío, llegó con una mano por delante y una mano por detrás, como los españoles, como los judíos, como los libaneses que llegaron a esta tierra a tratar de salir adelante después de los terrores de la guerra. Él así lo hizo y tenía ya una situación económica muy cómoda. Y lo que hace es apoyar a Remedios para que ella también se dedique a lo que se tiene que dedicar. Me encanta cómo lo dice en su propia biografía, donde dice: tuve la fortuna de que ella me mirara. Tuve la fortuna de que ella quisiera estar conmigo. Entonces, les digo, este mito de las vidas tormentosas no siempre son. Y de pronto, así como ella tuvo que alejarse de Benjamín Pérez, recibe este consuelo muy parecido al de su padre. Y entonces le dice: Remedios, pinta, solo pinta. En ese momento ya deja de ser ilustradora. Vamos a un corte y al regresar vamos a hablar de alguna de las pinturas de Remedios, porque su vida está increíble, pero hay que hablar de su obra. Yo soy Elisa Queijeiro y esto es Puente y Espejo. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados. A toda la banda, a toda la gente, por favor. Aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. GNA Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. G&H Channel. GNH Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GMH Channel. Me sigan viendo aquí. GNA Channel, siempre cerca de ti. ¿Verdad? Gracias por continuar con nosotros aquí en Puente y Espejo, donde nos damos a la tarea de platicar la vida, la obra, la cultura, el arte y hacer un puente y un espejo con ustedes. Estamos hablando de Remedios Varo y estamos hablando del momento en que se encuentra con Walter Gruen regresando de Venezuela y ella ya se dedica a pintar. Era una mujer dedicadísima. Estamos hablando que pintaba 8 horas diarias, todo el tiempo, pegada al lienzo, creando. En realidad, ¿cuándo nos debemos de dedicar realmente a lo que tenemos que hacer? Imagínense, ella empieza hasta los 44 años. Evidentemente ya pintaba antes y hacía todo este trabajo de ilustradora y demás, pero es realmente hasta los 44 años y ella muere a los 55. Entonces tenemos de ella un periodo de tiempo muy corto y es donde se hace el gran legado artístico que ella nos deja. Vamos a encontrar ciertas características peculiares en la pintura de Remedios. Como les digo, ella se separa de los surrealistas porque el surrealismo trae este trazo libre, sí trae el sueño al presente, pero de alguna manera Remedios sí cuenta una historia. Es decir, cada una de sus pinturas podemos tener un guión atrás de cada una de estas pinturas. Ella juega de manera constante con los animales, también juega con lo que son los ríos, los barómetros, los vagabundos, el viajero. Su pintura es impecable en cuanto al lápiz, en cuanto al pincel. Lo que ella hace es espectacular, cada detalle está en su lugar y nos transporta a estos mundos que podrían tener una narración. Por ejemplo, vamos a hablar de El hacedor de pájaros. Esta pintura maravillosa donde tenemos a un gran búho. El búho siempre ha sido la sabiduría y entonces a través de una lupa entran los rayos del cielo, transforman a las aves que van a salir, pero al mismo tiempo tenemos una especie de hormiga gigante del lado derecho, donde de ahí están tomando los colores, los mismos que están tomando de atrás, y son los últimos que se insertan en los pájaros. Entonces, Remedios de alguna manera se preguntaba de manera constante cómo era creada la vida y al mismo tiempo respondía de forma mágica a estas pinturas y también divertida.
tenemos una pieza de ella, de escultura, que después ella se ríe porque ella estaba jugando al hacerlo. Se llama el Homo Rodans. Como les digo, tenemos la fortuna de tener gran parte de la obra de Remedios en el Museo de Arte Moderno, y cada vez que se exponga, por favor vayan y llenen sus ojos de la belleza del arte de Remedios Varo. Y el Homo Rodans es una figurita donde dice, si está el Homo sapiens, yo voy a crear el Homo Rodans. Entonces es una rueca, y en esta rueca está llena de pequeños huesitos de pavo y pequeños huesitos de pollo, y todos limpios. Ella los ensarta y hace esta figura, y cuando la lleva a vender resulta que quien la encuentra le fascina, y esa pieza terminó en manos del presidente como un regalo. Y ella le escribe a su mamá y le dice, mamá, no vas a creer lo que pasó, o sea, me compraron un juego, yo estaba jugando. O por ejemplo, otra pieza muy muy famosa de ella, que una pintura que se llama Saliendo del psicoanalista. En esta se ve esta mujer tirando las capas, ¿no? En los primeros pliegues de su ropa viene esta máscara que está tirando, pero trae otra máscara en la mano. ¿Y a quién está tirando? Pues en teoría al papá, ¿no? Está saliendo del psicoanalista, está saliendo de trabajar con el doctor FKA, que ¿qué significa en ese momento? Freud, Jung y Adler, que eran los grandes psicólogos y psicoanalistas. Entonces tira la cara del papá y está saliendo de ahí y la está dejando en una fuente. Este es el humor de Remedios, y la magia de Remedios, por ejemplo, Papilla Estelar. En esta papilla estelar tenemos a una mujer que siempre son estas mujeres como alargadas, como magnéticas, combinación de gato y de pájaro, y le está dando de comer a la luna. Pero además la papilla la está haciendo de polvo de estrellas, está recibiendo las estrellas, las está transformando y le está dando de comer a la luna. Esta es una magia por parte de Remedios Varo. ¿Cómo es que hoy logramos tener gran parte de su obra? Fue un trabajo importante que hizo Walter Gruen. Remedios Varo es la segunda mujer que pierde Walter, en este caso de un infarto, muere a los 55 años, muy joven, y con este éxito estrepitoso que ya estaba teniendo, con todo y que nada más tiene una sola exposición sola. Todas las demás fueron exposiciones colectivas. Y ella sí logra tener una exposición sola, y es curioso porque fue igual en el caso tanto de Leonora como de Frida. Me gusta hacer este diálogo entre estas mujeres del siglo XX, y así es como tenemos también, y recuerden que ustedes pueden estar en los talleres que preparamos con esta información donde la tocamos con mucho más detalle y vemos la obra y hacemos ese puente también al presente. El taller específicamente donde hablo de Remedios, de Leonora, de Frida y de otras dos mujeres que son bárbaras, se llama Las Felinas del siglo XX, y justo es en 2 semanas, entonces no se lo pierdan, es el 22 de noviembre. Para inscribirse, por favor, escríbanos a eventos@espiandoevas, para que ahí nosotros podamos darles toda la información y puedan ustedes estar presentes y conocer más de la vida de Remedios, conocer más de la vida de Leonora, de Frida y de Clarice Lispector, Kathleen Mansfield. Hacemos un diálogo delicioso juntos, me encanta también tenerlos de frente. Les decía entonces que Remedios pinta estos últimos 10 años de su vida, 11 años de su vida, y cuando muere, Walter Gruen se da a la tarea de recopilar su obra. Lo que es increíble es que para Remedios era más importante el proceso que la obra final. Entonces muchas de las obras de ella las regaló y otras de sus obras se vendieron, pero ya cuando ella muere, pues su valor se incrementa muchísimo, como sucede en el arte. Pues Walter Gruen, junto con su nueva mujer, fue recopilando la obra de Remedios Varo hasta tener una colección completa. Después hubo un problema ahí que, como suele suceder con la obra de los artistas, apareció una sobrina de Remedios tratando de obtener los derechos de todas las obras, y fue un pleito nada grato con Walter Gruen y fuerte, pero bueno, al final toda esta obra Walter Gruen lo que hace es que lo cede a Bellas Artes, y gracias a eso nosotros tenemos acceso a toda la obra de Remedios Varo. No está siempre expuesta, pero generalmente sí la sacan a exposición. Chequen los horarios del Museo de Arte Moderno para que ustedes puedan estar en contacto con ella. Entonces, es muy lindo entender y revisar en qué momento respondemos al llamado interno, en qué momento nos quitamos el miedo de dedicarnos a hacer o no una
ilustradora y realmente sacar a la pintora? ¿En qué momento dejamos de hacer pequeños ensayos personales y poesías personales como para verdaderamente dedicarnos, a lo mejor si tenemos esa semillita o esa huella, de ser artistas, ¿no? Es muy interesante ver cómo la vida de Remedios se ve afectada por las circunstancias de la guerra, pero se ve apoyada por una familia, y a lo mejor esta parte de ser mucho más sutil y con un humor tan claro con el que es reconocida Remedios tiene que ver con esto, ¿no? Este sustento para sus amigos como Leonora Carrington, y las fiestas que se sabe que hacían de manera constante y siempre trabajadora, súper chambeadora. Y después dejarse también apoyar por un hombre que la amaba, por un hombre que la respetaba, por un hombre que se sintió privilegiado de que ella estuviera a su lado. Los mexicanos sentimos a Remedios verdaderamente nuestra, y seguramente los españoles también, y no importa, somos un pueblo finalmente convergente en muchas partes. México le abrió las puertas y ella no lo dejó pasar. Yo soy Elisa Queijeiro, esto es Puente y Espejo. Recuerden mis redes sociales, cualquier cosa que me quieran preguntar o si quieren saber un poco más de información, Elisa Queijeiro Humanista, estoy en Facebook, Twitter, Elisa Kei, estoy a sus órdenes para lo que quieran. Esto es Puente y Espejo y agradezco todos los jueves a las 11. No se olviden, Puente y Espejo.